dejamos el tiempo al pastor Misael. Gloria al Señor. Bueno, pueden ocupar sus lugares, continuamos con la segunda parte. Nos quedamos hasta con la familia. Ahora vamos a seguir con el siguiente punto es la codicia. Vamos a ver. La codicia. La codicia, el amor es el dinero, proviene de la inseguridad respecto a que Dios es el que va a suplir nuestras necesidades. Y como líder espiritual, usted debe de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, versión Misael Ramos dice de esta manera: busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas que tú estás buscando te van a buscar a ti. Así de sencillo. Amén. Cuando tú buscas, pones a Dios en primer lugar en todas las cosas, de una forma sorprendente y sobrenatural, Dios va a suplir lo que tú necesitas. Cuando tú te entregas de corazón al ministerio, al liderato, no importa, venga lo que venga, tú solamente sabes que Dios te ha llamado y que tú lo estás haciendo por amor a Dios, las bendiciones te van a buscar. Cuando yo era niño, me crié en un lugar donde había una laguna atrás. Ahí aprendí a nadar. A mí siempre me ha gustado el agua, bañarme y todo eso. Lo que se trata de río, lago, a mí me encanta eso, me gusta mucho. Y durante los primeros casi 7 años de ministerio, del 2004 al 2010 más o menos, yo no supe lo que eran vacaciones en la iglesia. Como les comentaba hace un momento, empezamos con 5 familias que habían sido lastimadas, heridas, y ya no querían saber nada de ninguna iglesia. Con esas 5 familias empezamos a trabajar, y esas 5 familias permanecen en la iglesia hasta el día de hoy. Y me recuerdo que me decían ellos: pastor, ¿a dónde va a ir de vacaciones? Y yo les decía: quiero ir para Hawái como el año pasado. ¿El año pasado fue? No, el año pasado también quería ir, les decía. Y nuestras vacaciones eran venir para la frontera, mi esposa, yo y los niños en ese entonces, los chamacos, y llegando acá, pues era visitar las familias, y los pastores que nos conocían, luego, venga a predicar, venga a cantar, le decían a mi esposa. Y o sea que andábamos todo el tiempo trabajando, nunca supimos lo que eran vacaciones, y siempre andábamos igual como me mira Sina, siempre he sido así, buen humor, contento, gozoso, siempre, haya o no haya. Y en el 2008 mi hijo se graduó que es aquí la secundaria, y se metió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, él estuvo en su preparación, y ya cuando se graduó de bootcamp, que le llaman allá, me llama por teléfono y me dice: papi, dice, ¿qué crees? Dijo, ¿qué pasó? Dijo: me van a mandar a la base de Hawái. Bueno, para mí eso era una victoria. Yo le dije al Señor con todo mi corazón, le dije: Señor, si a mí no me permites ir, con que le permitas a mi hijo conocer Hawái, yo me doy por bien servido. Gracias, porque mi hijo puede estar allá donde yo quisiera estar, y él va a estar allá. 3 años y va a estar en Hawái. De repente un día nos llama y dice: papi, era la 1 de la mañana, allá son 7 horas antes. Y dice: háblale a Iván, a Mayra y a Elizabeth. Y eran ya todos dormidos. ¿Qué pasó? ¿Están todos juntos? Le digo: sí. Y nos dice: papá, mamá, van a ser abuelos. Nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo que abuelos? Ni siquiera sabíamos que tenía novia. Dice: sí, es que tengo una novia. Y dice: pues, está embarazada y me voy a casar con ella, y todo, etcétera, etcétera. Ay, qué cosa tremenda. ¿En qué apuros nos meten a nuestros hijos, verdad? Bueno, pues se casaron, gracias al Señor. Hasta el día de hoy permanecen bien. Está muy bien su matrimonio. Y total, que cuando nace el niño, en ese tiempo a mi hijo le iban a mandar para Irak. Y me dice: quiero que vengan para que oren por mí antes de irme para Irak, y para que conozcan a su nieto. Y sí, nos animamos, mi esposa y mis 2 hijas y yo fuimos. Mi otro hijo no pudo ir. Y cuando llegamos a Hawái, es otro mundo completamente. Nos bajamos del avión y dábamos un paso y wow, caminábamos y mira, y wow, todo bien, totalmente diferente, muy bonito. Y ya
Mis sueños, cuando yo miraba películas, fotografías de corales, de peces de colores, ¿no? A mí me gusta ver eso. Y cuando fuimos allá, mi hijo es igual que yo, le gusta mucho pasear. Y nos lleva a la bahía de Hanahuma, donde están los corales y los peces de colores. Te pones un tubito para arriba y unos lentes y andas ahí como buceando. Entonces cuando ando yo ahí y miro los peces de colores y los quiero agarrar y conforme mueves tu mano ellos se mueven. Y me recordé de mi sueño que yo tenía, de un día estar en ese lugar, andar ahí en esas aguas. Y le daba gracias al Señor por ello. Y entonces estuvimos 2 semanas allá, nos regresamos. En el 2011 mi nuera le dice a mi esposa, le dice: Mam, quiero que vengas para que le des gracias a Dios porque mi celito regresó con bien de Irak. Y entonces le dije: mira, mi nuera le pagó el boleto a mi esposa de avión. Y entonces yo le dije a mi otro hijo que no fue en el 2010, le dije: yo te voy a pagar el boleto para que vayas con tu mamá, porque tu mamá no sabe que se nos vaya a perder porque no habla inglés. Ella escucha perfectamente el inglés, pero no lo entiende. Entonces se fueron los dos y los líderes de la iglesia me dicen: pastor, ¿y usted no va a ir? Le dije: no, si todavía debo los boletos del año pasado en la tarjeta de crédito, ¿cómo crees que voy a ir? Dijeron: no, ¿cómo que no? Usted también va. Y entonces compraron una computadora, una laptop, y la rifaron y nos regalaron los boletos a mí y a mis 2 hijas, y nos fuimos toda la familia para Hawái. Y se me hizo realidad. El primer año fue como un sueño, y el segundo año ya fue una realidad del viaje. Y se me cumplió lo que anhelaba en mi corazón. O sea, cuando tú amas a Dios y haces las cosas en la perfecta voluntad de Dios, aún hasta tus antojos te los concede el Señor. Algo tan sorprendente, tan maravilloso. Y en el proceso del ministerio, hubo momentos de, como hablábamos hace unos instantes, de las luchas, las pruebas que vienen a tu vida. Y aunque usted no lo crea, parece de Ripley, pero no. Aunque usted no lo crea, en Estados Unidos, cuando yo llegué ahí a Fort Worth, en el 2005, en el 95, llegamos y la casita que rentamos no tenía aire acondicionado. Allá se acostumbra a aire acondicionado por los calores. No tenía refrigerador. Usábamos una hielera que usa uno para ir a acampar, para ir a picnic. Esa la usaba mi esposa. Ponía hielo en la casa de mi amigo, una vasija con agua, se congelaba y la picaba, y ese era nuestro refrigerador. La mesa donde comíamos, mis 2 niños, mi esposa y yo, era una mesa redonda. Toda la formica, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Lo que va arriba estaba todo levantado, y yo le ponía clavos para que no se levantara, y cuando nos arrimamos nos rasguñábamos a veces acá abajo en las mesas, en las manos, en la mesa. Y así llegamos ahí a ese lugar de Fort Worth en esa condición. Mi esposa estaba embarazada de Mayra y dormíamos en el piso. No teníamos cama. Nos bañábamos con un botecito en Estados Unidos. Nos bañábamos con un botecito porque no tenía regadera la casa que rentábamos. Así empezamos. Y Dios le dijo a mi esposa: ve, cuando tú te vayas para Fort Worth, yo te voy a bendecir. Y mi esposa era muy dura para dar los diezmos, recién convertida. Yo siempre fui fiel desde que me reconcilio con el Señor. Y cuando los niños jugando le tumbaron la hielera que estaba sentada en una silla que estaba toda manca, se movía toda así. Los niños jugando le pegaron y se cayó todo el hielo y los poquitos cosas que tenía mi esposa ahí. Y entonces ella le reclama a Dios. Y dice: Señor, no que tú me ibas a bendecir cuando me viniera para acá. Y dice que prácticamente escuchó una voz que le dice: ¿me estás pagando los diezmos? Uy, Y desde ese momento, cuando llego del trabajo, mi esposa me dice: ¿cuánto debes de diezmos? Y yo llevaba la cuenta de lo que llevaba. Era casi toda una semana de pago. Le dije: casi todo el cheque que voy a recibir hoy. Dijo: págalo. Gloria a Dios, dije yo, al fin. Y sí, pagamos los diezmos. Me quedé con bien poquito dinero en esa ocasión. Y el Señor empezó a bendecir de ahí para adelante. O sea, cuando todo está en la disposición de uno,
Y cuando entramos en el ministerio de pastorado, en el 2000, y eso ya fue en el 2004, dejé mi trabajo. Mi trabajo estaba a 2 cuadras de mi casa, me pagaban a $15 la hora y me iban a aumentar a $16 la hora. Cuando le dije al patrón, voy a dejar el trabajo porque me voy a dedicar al pastorado. Dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Le digo, sí. Llego a la casa y le digo a mi esposa, el Señor me está diciendo que deje el trabajo. Mi esposa estaba acostumbrada a recibir $550 libres de todo lo que te quitan cada viernes, seguros, no fallaban. Cada viernes $550 a la casa. La iglesia en ese entonces eran poquitas familias, me daban $50 por semana. Y mi esposa me dijo, si Dios te lo dijo, hazlo. No es fácil para una mujer aceptar lo que su esposo le está diciendo, pero cuando la mujer sabe que es de parte de Dios, apoya a su esposo. No es fácil, no cualquiera lo puede hacer, solamente aquel que sabe que Dios le ha llamado al ministerio, al liderazgo. Y dejé el trabajo, empecé a aprender a aire acondicionado, mantenimiento y reparación. Y el que me estaba enseñando me dijo, usted ya sabe más o menos, dijo, aviéntese ya solo. Entonces dejé el trabajo que tenía seguro, el poquito trabajo que hacía como trabajo extra, y me quedé sin ningún trabajo, sin clientes porque la gente no me conocía. Mi esposa y yo hacíamos ventas de, aquí le llaman tianguis, ¿le llaman también así? En la casa sacaba cosas que no necesitaba, las poníamos a vender, y ahí ponía tarjetas en folletos tratados, regalábamos tratados a la gente y le poníamos una tarjeta de mi negocio, presupuestos gratis, para que la gente me pudiera llamar para ir a hacer trabajos. 2 meses y medio sin trabajar, recibiendo nada más $100, porque ya la iglesia nos aumentó a $100 por semana. De esos $100 diezmábamos en la iglesia y echábamos gas a la ven que teníamos para visitar a los hermanos. Y para dar los pagos de la ven, los pagos de la casa y los pagos de todos los servicios eléctricos, teléfono, luz y agua, todo ese asunto. Y en cierta ocasión salió un pollo crispy en México, en Estados Unidos, Church's Chicken se llama, que es picosito, no sé si aquí haya. Y nos llevaron unos hermanos a comer y lo probamos y nos gustó mucho. Y estábamos en cierta ocasión mi esposa y yo en la sala viendo televisión y salió el anuncio de ese pollo. Y solamente lo miramos y nos reímos uno al otro porque no teníamos dinero para ir a comprar ese pollo para comer. Y nomás nos miramos, nos reímos y nos seguimos viendo televisión. No pasaron 3 horas, un hermano desde el otro lado de la ciudad viene y me dice, pastor, aquí está, una caja de puro pollo de ese. El hermano no sabía que nosotros teníamos ese antojo. Solamente Dios es el que mueve los corazones de las personas, y es donde tú aprendes a caminar por fe, a confiar en la provisión de Dios para tu vida. Y el pastor lo acaba de mencionar hace un momento. Dios suple todo lo que tú necesitas para cumplir. Mira, si Dios es tu jefe y tu jefe te manda a realizar un trabajo, el jefe te va a suplir todo lo que tú necesitas para que vayas a realizar aquello. Así es Dios. Cuando tú entiendes ese concepto, lo analizas y lo guardas en tu corazón, nunca más vas a ser el mismo, porque vas a depender. Hermano, yo digo esto, la persona que estudia, que se prepara secularmente, los doctores, los gerentes de banco, ingenieros, están contentos con el trabajo que realizan. Usted y yo trabajamos para la mejor empresa, no del mundo, del universo, para el mejor, tenemos el mejor patrón. Debemos de estar contentos realizando el trabajo que estamos llevando a cabo aquí en la tierra. Debemos de disfrutar. Debemos de sentirnos gozosos, privilegiados de realizar la obra que no a cualquiera le es encomendada. Porque la obra, el ministerio no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios pone en su corazón. Aquel que mira lo que hay dentro de ti. Aquel que examina y pesa tu corazón y dice, yo lo necesito para mi obra. ¿Cómo le vas a hacer? No te preocupes. Dios lo va a hacer, no tú. Dios solamente quiere instrumentos que Él pueda usar para manifestar su gloria aquí en la tierra. Y eso eres tú en esta tarde que has venido, que has hecho ese tiempo para poder recibir eso de parte de Dios, este material que te va a ayudar en gran manera.
Pastores me han dicho, pastor, esto es oro molido, como luego decimos acá en México. Y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando cuando usted lo tenga en sus manos. Entonces, es bien importante aprender a depender de Dios. Dios va a suplir los alimentos, la ropa, la salud, la vivienda, la transportación que usted necesita. Si usted practica fielmente el principio de la prosperidad, o como lo encontramos a través de la palabra de Dios. Y un paréntesis aquí. Hay 3 formas de abrir las ventanas de los cielos. La primera, cuando tú eres fiel en tus diezmos. Malaquías dice, y probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas, cuando son fieles con los diezmos. Esa es una forma de abrir los cielos a tu favor. La segunda forma de abrir los cielos a tu favor es cuando tú eres fiel a Dios y estás en la perfecta voluntad. Cuando Jesús salió del agua, los cielos fueron abiertos y una voz escuchó, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay una enseñanza bien hermosa sobre esto en este material que usted lo va a mirar. Entonces, Jesús salió del agua para cumplir la perfecta voluntad de Dios y los cielos le fueron abiertos. De esa forma los cielos se van a abrir a tu favor cuando tú estés haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y la tercera forma de abrir los cielos es siendo fiel hasta la muerte. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué dijo? Veo los cielos abiertos. Aleluya. Fiel hasta la muerte en cada situación, dar tu vida por el evangelio, incluso si es necesario. Esas son las 3 formas de abrir los cielos a tu favor. Entonces, aprenda a dar. Amén, vamos a ver, ¿dónde vamos? Hay que aprender a dar. Hasta que usted no aprenda a dar consistentemente los diezmos del 10% de sus ingresos al Señor, nunca conocerá la provisión de Dios para sus necesidades. Si usted hace esto, quebrantará la maldición de la pobreza que le persigue constantemente. Ofrende para que la expansión de las misiones, para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los que le rodeen, etcétera, y de seguro que Dios cumplirá la siguiente promesa: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde sobre sus vidas. Ahora, hay que enseñar a otros a dar también. Una vez que usted aprende a dar, tiene que enseñar a otros. No quiere usted enseñar a alguien que usted no hace. Eso no le va a funcionar. Al contrario, le va a atrasar en su ministerio. Si hay alguien que tiene que poner el ejemplo en cuanto a dar, somos nosotros como líderes. Si hay alguien que tiene que poner el ejemplo en cuanto a puntualidad, somos nosotros los líderes. Una de las cosas que tengo practicando hace 8 años es la puntualidad. Alguien dijo por ahí, si tú citas a las 5 y llegas 5 minutos antes, llegas a tiempo. Si llegaste a las meritas 5, llegaste tarde. Si llegaste 5 minutos después de las 5, ya no viniste. Es bien importante. Cuando usted llega puntual a una cita, usted está demostrando que le interesa lo que se va a llevar a cabo. A usted le interesa lo que se le va a decir, o lo que se le va a dar, o lo que se le va a enseñar. Le interesa la obra de Dios. Por eso es que nosotros debemos de esforzarnos por llegar a tiempo a la iglesia. Podemos llegar a tiempo a una cita con un doctor, a otra cosa, y al Señor. Hágase esa pregunta: ¿por qué no puedo llegar a tiempo a la iglesia? Yo aprendí a llegar a tiempo. Era uno de los que por costumbre, la herencia que tenemos como latinos es llegar tarde a todas partes. Pero yo dije, yo no, eso no puede ser. Y empecé a practicarlo. Y por eso les exijo a la gente que lleguen temprano. Hay 2 cosas que yo examino, si se pudiera decir, a las personas. Un pastor me dijo, yo nomás les pregunto, ¿cuál es tu hobby? Y yo sé ya cómo es la persona. Yo tengo 2 cosas como yo personalmente identifico a una persona, y es en cuanto a lo económico y en cuanto a la puntualidad. Con esas 2 cosas ya sé quién es usted. Y no me importa qué me pueda decir, sus hechos hablan tan fuerte que no dejan oír lo que usted habla. Amén. Entonces, hay que enseñar a otros, a que ellos también diezmen, ofrenden para el Señor. Ofrendar para la obra de Dios hace pedazos la influencia pecaminosa del amor al dinero.
Practique esto regularmente y evitará muchas angustias. Sálvese a sí mismo de la pobreza y a su congregación, también al enseñarlos a que ellos ofrenden. Y también las primicias, bien importante. Hay muchas más cosas que enseñar acerca de los pecados de inmoralidad y codicia, pero eso usted lo va a aprender ahí en el material que se le va a entregar. Amén. Entonces, otra cosa vemos acá, el orgullo. La inmoralidad, la codicia y el orgullo. El orgullo es el resultado de la inseguridad respecto a su llamado y a su propia dignidad o mérito. Una vez más, el orgullo es el resultado de la inseguridad respecto al llamado que usted tiene. El orgullo es el fracaso más fácil de ver por los demás, pero más difícil de ver por nosotros mismos en nuestra propia persona. Se muestra a sí mismo por medio de una actitud de jactancia. Esta emite inseguridad. Una persona, hermano, que posee un ministerio efectivo no tiene que jactarse o avergonzarse. Dice un proverbio: alábete el extraño y no tu boca. No presumas de ti mismo, deja que los demás te alaben. Es bien importante que usted, se lo voy a decir de una vez, es importante que usted como pastor, como líder, sepa que Dios la ha llamado. La persona que no está seguro que Dios la ha llamado, siempre va a contender, siempre va a querer hacer las cosas para que los otros crean que Dios la ha llamado. Cuando Dios te ha llamado, la gente lo va a ver, la gente se va a dar cuenta y va a apoyar tu ministerio. Es importante que dentro de la iglesia nosotros sepamos valorar y tomar en cuenta aquellos ministerios que vienen surgiendo tras nosotros, aquellos nuevos maestros, aquellos profetas, aquellos apóstoles, aquellos evangelistas, aquellos maestros que vienen surgiendo, y usted tiene que aprender a reconocerlos y a darles el lugar que les corresponde. Pero me he topado con pastores que son envidiosos, orgullosos, porque tienen miedo que el hermanito predique mejor que él o enseñe mejor que él. Eso no es de un líder que ama a Dios. Eso no debe estar en el corazón y en la mente de una líder o un líder que se ha dispuesto a servir en la obra del evangelio, de las buenas nuevas de Cristo. Y si está, tienes que orar al Señor para que eso sea erradicado de tu vida, de tu corazón, de tu mente, porque no ayuda. En vez de ser de bendición en la obra de Dios, vas a hacer maldición en la obra de Dios. Amén. Y no estoy enojado, así soy. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el liderato no es un señorío. Algo más que tenemos que aprender acá. El liderato no es señorío. Dice ahí 1 Pedro 5, 1, 2 y 3. Ruego a los ancianos líderes, es lo que quiere decir, que estén entre vosotros, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, y no como teniendo señorío sobre los heredades del Señor, sino teniendo ejemplo, o sea, siendo ejemplo a la congregación o al rebaño. O sea que uno como líder tiene que ser ejemplo si tú no estás dispuesto a hacer algo, no esperes o quieras exigir a que alguien lo haga si tú no estás dispuesto a hacerlo. Tienes que estar dispuesto a hacer las cosas para que otros lo puedan hacer. Amén. Entonces todo esto implica el liderazgo. Los verdaderos líderes no son señores o amos. Nosotros funcionamos como sirvientes del pueblo de Dios. El liderato de la iglesia no es una posición de señorío. El propósito de Dios es enseñarnos a poseer la actitud de siervos. Jesús fue el hombre más humilde y manso entre todos sus semejantes. El verdadero líder, al igual que Jesús, no rehúsa ciertas labores por el hecho de creer que están por debajo de su dignidad como líder. No, Señor. Un líder seguro o confiado no es
amenazado por las tareas serviles o responsabilidades humildes. No, Señor. Eso demuestra quién es un líder. Pablo escribió acerca de Jesús ahí en Filipenses capítulo 2, 6 al 8. El cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estaba tan seguro respecto a quién era Él, que no necesitó exaltarse a sí mismo. Así usted como líder no necesita andar diciendo que usted es un pastor, que usted es un líder, que usted es esto, que usted es lo otro. La gente lo va a ver. La gente se va a dar cuenta de ello. Amén. Uno tiene que ser ejemplo en cuanto a servir. Juan capítulo 13 aclara esto mucho mejor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Note la terminología, sabiendo, dice aquí. Porque Jesús sabía quién era Él. Él podía tomar el lugar más bajo en el servicio y no presentar su imagen como un gran líder. Amén. Contraste esto con las ropas reales de los pontífices de la iglesia moderna, hermanos, y muchas veces sus costumbres ostentosas. Vemos que el lavar los pies a otros era una tarea de las más comunes en la cultura de los tiempos de Jesús. Era una tarea que usualmente la realizaban los esclavos de la casa. Era una tarea vil. Las calles de Jerusalén y todas las alrededores, los medios de transporte eran camellos, burros, caballos. Eso nos habla de que las calles estaban llenas no solamente de polvo, sino de estiércol. Y los esclavos tenían que lavar esos estiércol de los pies de la gente que llegaba a visitar la casa de sus amos. Y eso fue, mire, por lo regular la gente cuando está comiendo muchas veces no quiere que se le moleste. Hay pastores que están comiendo y si un miembro le llama, él no contesta el teléfono hasta que no acabe de comer. Jesús dice que él estaba en la cena y dejó eso por ir a limpiar los pies de sus discípulos. Allá todavía se acostumbra que hay pastores que solamente trabajan las 8 horas, 5 días a la semana. No le hables después de las 9 o las 8 porque no te contestan. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a servir a la gente. La membresía en la iglesia, ¿saben una clave que les he dado yo? Cuando ellos me llaman, que yo estoy ocupado, saben que me tienen que dejar un mensaje o me mandan un texto o que me llaman enseguida. Pero cuando es una emergencia, ellos me llaman 2 veces. Si yo estoy platicando con alguien o haciendo algún negocio, yo dejo lo que estoy haciendo por atender las llamadas. A menos, claro, que estés predicando o que estés enseñando, no puedes interrumpir, claro, eso. Pero mientras estás en otro asunto, por muy importante que sea otro asunto, fuera de enseñar o predicar, si me llaman 2 veces, yo sé que es una emergencia que tengo que contestar el teléfono. Y ellos ya saben que su pastor les va a contestar. A veces que me llaman a la 1, 2 de la mañana para preguntarme algo respecto a la clase o a la palabra de Dios, ellos tienen la confianza para hacerlo. Y luego me llaman a veces a las 8 de la mañana, pastor, ¿está dormido? ¿Usted qué cree? Sí, les digo. Amén. Me gusta dormir, me gusta descansar, pero una vez que me levante para que me aplaquen. ¿No? Bueno, o sea, es que esto es lo que uno disfruta hacer. Trabajar para el Señor, donde quiera que uno esté. Amén. Entonces, el Señor aquí vemos que Él le lavó los pies a todos sus discípulos. Esa era una responsabilidad indeseable, hermanos.
Pero no se necesita disponer de una gran imaginación para entender las calles, ¿verdad? Como decía hace un momento, de qué estaban llenas. El lavar los pies de los huéspedes era ejecutado por los esclavos, por el esclavo más vil, siendo que ello significaba limpiar toda la mugre de las calles. Y esta tarea era considerada como algo por debajo de la dignidad del buen hombre de la casa. Pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Cuando yo miro esto, realmente quiebra mi corazón. Digo, lo que el Señor nos enseña, y a veces uno por cualquier cosa no quiere hacer lo que se le es encomendado, pero uno siempre debe estar dispuesto para realizar la labor que tiene que llevar a cabo. Sin embargo, hermanos, esta fue la tarea de la cual el Señor de gloria se sometió. Las protestas violentas de los discípulos son fáciles de entender. ¿Cómo puede Jesús hacer aquello? ¿Cómo podría el maestro y rey lavar los excrementos y las suciedades de los pies de sus seguidores? ¿Cómo es esto? Podía hacerlo porque estaba seguro de quién era Él. Sabía que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. Sabía que había venido del Padre, que era el Hijo de Dios y el Mesías prometido. Si Dios te ha llamado a ser un líder en tu iglesia, Dios es el que te llamó. Nadie te puede quitar de ahí. Pero cuando el líder tiene miedo que lo puedan desalojar, es porque no está seguro del llamado que Dios le ha hecho. Líderes pseudos, pastores pseudos, que se ponen a sí mismos. Es mejor que busques la dirección de Dios para que puedas realizar con efectividad el ministerio que Dios quiere para ti. He conocido pastores, unos tremendos predicadores. Hermano, que yo digo, ¿cómo me gustaría ser un pagano cuando ellos predican? Para convertirme con los hermanos que dan. La gente corre al altar a entregarse al Señor y florecen, pero tan pronto florecen, se les divide la iglesia, porque son evangelistas, no son pastores. Amén. Si esta situación, empieza a pedirle a Dios: Señor, quizás me equivoqué en cuanto al llamado, quizás no escuché bien tu voz, quizás me desorienté, pero nunca es tarde para enmendar las cosas. Amén. Entonces, el Señor sabía que pronto regresaría al Padre, después de que derrotara al pecado, a la muerte, al infierno y a la tumba. Él no tiene que probarse nada a sí mismo ni a otros. Su vida ya había demostrado quién era para todos los que tuvieran percepción espiritual, aleluya, para poder ver. Él ya sabía todo eso. Ahora, no hay, hermanos, como líderes, no hay trabajo indigno. No hay trabajo indigno para un líder. Un hombre que no está preparado para limpiar un inodoro, el excusado, cuando la situación lo requiera, tampoco estará preparado para liderato espiritual. Me acuerdo cuando en cierta ocasión llegué al templo donde estamos pastoreando ahorita. El Señor nos movió ahí y llegué ahí con el pastor y le dije: pastor, mi esposa y yo podemos ayudarle a enseñar, a predicar, hacemos trabajo misionero para México, así que si un día usted necesita cualquier cosa, con toda confianza me puede decir. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Hermanito, necesito que me arregle los baños, ¿los puede arreglar? Claro, le dije. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, tú lo que quieres es servir en la obra de Dios. No importa si es barriendo, si es limpiando los baños, con tal de que estés haciendo algo para el reino de Dios, hermano, eso trae satisfacción a tu vida. Trae una paz maravillosa a tu ser. Y gozoso arreglé los baños de aquel lugar de la mejor manera que ni el mejor plomero de ahí de Forward lo podía haber hecho. Y ahí me tiré en el piso y arreglando todo que no liquiera, reemplazando las partes quebradas. Y le dije: pastor, ya quedó listo. Qué bueno, me dijo. Y luego me dijo: ¿me puedes ayudar a predicar el miércoles? Le dije: claro. Prediqué el miércoles. Cuando me bajo del altar, el pastor me llama y me dice: hermano, quiero hablar con usted en mi casa, ¿puedo ir a mi casa? Le dije: ¿y ahora qué hice, santo Dios? Porque donde estaba en la otra iglesia eran puras quejas ya, que eran puras, como decimos, que yo estaba equivocado en todo. Y dije: ¿y ahora en qué me equivoqué, Señor? Si yo lo hice con todo mi corazón, de la mejor manera posible, pero ni modo, voy a ir. Si me tiene que regañar con tal de que me enderezca, pues gloria a Dios. Y es un anciano, muy respetado.
Él ha levantó 4 iglesias ahí en el área de Fort Worth y otras en Michigan. Y dije, Señor, ni modo, Señor, me equivoqué, pues corrígeme. Yo lo que quiero, es más, cuando había predicaciones, ya ve que muchos dicen, que te van dando pedradas el predicador. Yo era de los que me paraba para que las pedradas me pegaran a mí y no a los demás, porque yo quería que el Señor me preparara y me santificara y consagrarme más a Él y hacer con efectividad lo que me llamara a hacer. Así era yo, así soy yo. Cuando llego a su casa con este pastor, su esposa prepara un postre ahí y ya me lo da, y yo tranquilo esperando a ver qué me iba a decir el pastor. Me dice, hermano, quiero pedirle por favor que sea mi asistente. Casi me caigo. Yo, asistente de un pastor de este calibre, decía yo, no me lo podía creer. Para mí eso era algo muy grande para mí. Le dije, claro, pastor, lo que usted diga. Usted nomás dígame, yo lo hago. Y sí, ahí él fue mi último pastor después de él, el Señor de ahí nos llamó al pastorado. Después de un pastor anciano que ahí ya se partió con el Señor, muy querido de parte mía, muy respetado por muchos pastores. Él era un apóstol, fundando iglesias y siempre evangelizando, procurando, haciendo cultos en las casas. Grande de edad el hermano, pero un siervo de Dios. Y yo me acuerdo que decía, la forma más elevada de yo honrar a una persona es de esta forma. Yo les digo así, no importa que sea más joven que yo o más grande que yo les digo así, cuando sea grande quiero ser como usted. Esa es mi expresión más alta de expresar respeto y cariño hacia una persona. Amén. Entonces, seguimos adelante. Un líder debe estar dispuesto a arrodillarse ante sus seguidores para lavarle los pies, si es que desea ser como Jesús, estando seguro en el conocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús estuvo libre para servir de cualquier manera que fuera necesario. Esto es lo opuesto del amor hacia las posiciones de parte de líderes inmaduros y de líderes carnales. Amén. Ahora, trate de alcanzar responsabilidad. Alguien dijo, si usted ve, y esto es para todos, porque aquí esto es para puros líderes y pastores. Si usted ve a un hombre tratando de lograr autoridad, vigílelo, porque le va a causar problemas. Si ve a un hombre tratando de sobresalir en sus deberes, promuévalo, porque ese va a ser bendición ahí donde usted está. Amén. Cuando nosotros empezamos el ministerio, nos ganamos a una hermana para el Señor, después nos ganamos a su hija, después a su yerno, y nosotros, mi esposa y yo, la empezamos a preparar dándole prediscipulado, y yo daba la clase de recién convertidos en la iglesia, para la gente que se estaba convirtiendo, estaba llegando a la iglesia, le dábamos estos temas que le llamamos prediscipulado también. Entonces, en la iglesia llegaron varias familias, entre ellas había 3 personas que estaban preparadas de instituto bíblico. Y yo le dije a esta hermana, le dije, mija, yo ya no puedo dar la clase de prediscipulado por cuestión de que, la iglesia está creciendo, hay más responsabilidades, más trabajo que hacer, yo no alcanzo a cubrir todo, así es que tú vas a dar la clase de prediscipulado. Y ella pela los ojos y dice, pastor, pero yo nunca he dado clases. Dice, ahí está el hermano el hermano aquel y la hermana aquella. Le dije, yo sé que están ellos y yo sé que ellos lo pueden dar, pero tú eres mi hija espiritual, tú sabes lo que pienso, tú conoces mi visión, tú sabes todo de mí, tú eres la indicada para realizar el trabajo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque un hijo, escucha bien, un hijo espiritual difícilmente te va a traicionar. Pueden venir predicadores elocuentes a tu congregación, pero nunca vas a tener mejor resultado que aquellos que tú has preparado, porque has invertido de tu amor, de tu dinero, de tu tiempo en ellos. Vas a cosechar lo que siembres en ellos. Hasta la fecha ahorita, esa hermana ya después tuvo que dejar de dar prediscipulado. Preparamos a otra hermana para eso, porque ella tuvo que ascender a otro nivel, a ser la directora de educación cristiana en la iglesia de escuela dominical.
Y no solamente eso, sino ella es la presidenta de la sección de Forward de 15 iglesias de educación cristiana. Si a usted tal vez le gusta cómo enseñó, o tal vez no le guste, pero ella sí enseña mejor que yo. Tremenda para enseñar. Una gracia que Dios le ha dado. Y cuando la miro, es más, yo me siento a aprender de ella. Así soy yo. Aprendo de los que van empezando a predicar. Me gusta estar ahí, recibiendo bendición de parte de ellos. Lo disfruto en gran manera. Es como, ¿qué padre no disfruta ver a sus hijos triunfar en la vida? ¿Qué padre no quiere que sus hijos no vayan a trabajar al campo, que sean bien preparados? Así uno como líder, tienes que desear que miembros que están en tu iglesia sean mejores que tú. Al menos que sean igual, vaya ya. Pero deben de superarte. Eso es gran ganancia. Eso es sentirte satisfecho con lo que estás haciendo en la obra de Dios. Entonces, vemos, hermano, que es vital que nosotros nos esforcemos en ejecutar nuestras responsabilidades y no querer poseer autoridad para mandar. Tocante a las posiciones de liderato en la iglesia, el amor hacia las mismas destruye a muchos ministros. Pablo dijo: si alguno apetece obispado, buena hora desea. No obstante, si su deseo es por alguna posición o autoridad y no por responsabilidad, su caída será tan segura como lo fue la caída de Satanás. Téngalo por seguro. El líder eclesial procura sobresalir en el servicio y evita aquellas cosas que tengan la tendencia de creer en él un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Ahora, el orgullo es pecado, es la esencia del pecado. Síntomas del orgullo, vamos a verlas. Las sutiles síntomas del orgullo son bastante fáciles de identificar, siempre y cuando usted las conozca. Número 1, yo soy más importante que los demás. Aunque usted no lo crea, hay pastores que así piensan y así lo dicen. Hay pastores, hay líderes que no les importa pisar sobre otros para poder ellos llegar a donde quieren llegar. Es triste y es lamentable. En cierta ocasión yo tuve que confrontar a un pastor así. Y le tuve que... mire, como líder tiene que aprender esto. Cuando usted tenga algo en contra de alguien, nunca hable a sus espaldas. Tenga los suficientes pantalones espirituales para llamarlo y hablarle de frente, para que él tenga la oportunidad de defenderse también. Porque ¿qué tal si usted está equivocado y él está bien y usted lo está juzgando y hablando por él a sus espaldas? Mire, es importante, un científico comprobó esto, cristiano. ¿De dónde lo sacó como esto? Pero él expresó estas palabras: cuando usted abre su boca para hablar mal de alguien, dice, demonios entran a tu cuerpo. Después vienen las enfermedades, vienen los achaques, que vas con el doctor y dices, es que no tiene nada, todo está bien. Porque muchas veces cuando criticamos, le abrimos puertas al enemigo para que entre en nuestra vida. Es importante, por eso cuando tú tengas algo en contra de alguien, ve, invítalo a comer, fue lo que yo hice. Invité a este hermano a comer y ahí le dije sus verdades y él me dijo unas que otras también, pero al último él terminó reconociendo que estaba mal y me dice, yo como pastor de años debía haber hecho esta reunión contigo y nunca tuve el valor para hacerlo, pero qué bueno que tú la tuviste. Y así nos dimos la mano y le dije, yo soy tu amigo, trabajamos para el mismo jefe y tenemos que cuidarnos las espaldas, pero por lo mismo te tuve que decir esto. Porque la gente, le digo, hoy en día no es como hace unos años atrás. Es como los niños. Antes, cuando nacían los niños, hasta los 40 días abrían los ojos, ¿verdad? ¿Quién sabe de eso? Tardaban semanas para que abrieran los ojos los niños. Ahora, no, hombre, nacen y ya te piden el teléfono para estar en el Facebook. Así le hice ver la gente espiritual, así es. Los miembros así son. Ya no los haces tontos, les digo. La gente está viendo lo que tú haces. Y por más que tú digas o quieras hacer saber a la gente no te va a hacer caso porque están mirando tu actitud. Si tú quieres saber qué hay en el corazón de una persona, escúchalo hablar.
Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón lo manifiesta la boca. Y alguien dijo por ahí, de la abundancia de tu Facebook, ¿cómo va? De la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. Amén. Entonces, esos son uno de los síntomas del orgullo. Soy más importante. El pensar que ciertas personas o situaciones del trabajo están por debajo de su dignidad, o pensar que usted es más importante que otros porque posee una posición de liderato, eso es un síntoma de orgullo. Yo quiero que me sirvan. El aceptar honores especiales como líder y esperar ser servido por los demás en vez de entregarse a sí mismo o servirles a ellos. Ese es el otro punto. El tercero, yo soy el mejor. Pablo nos amonesta diciendo, no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Romanos 12:3. El orgullo ha comenzado a dominarnos al no estimarnos más o cuando nos estimamos más de lo que debemos. Estos y otros riesgos similares nos advierten que hemos sido envenenados por ese pecado sutil que es el orgullo. Dios aborrece el orgullo porque es la esencia del pecado. Satanás cayó debido al orgullo. Dice ahí en Ezequiel 28:17, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Parafraseando, diciendo, yo te arrojaré por tierra. Eva cayó porque Satanás apeló al orgullo de Eva. Y seréis como Dios, como Elohim, sabiendo el bien y el mal. De seguro que el orgullo también traerá nuestra caída. Antes del quebrantamiento, dice Proverbios 16:18, es la soberbia. Y antes de la caída, de la altivez de espíritu. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, el orgullo es un destructor. Es por esa razón, hermano, que la voluntad de Dios para el novicio que haya asumido posiciones de responsabilidad, en otras palabras, de que cuando alguien es convertido, usted lo ponga poco a poco en un ministerio. No, ya se convirtió, ya lo ponga como líder de varones o líder de damas, no. Que no sea un neófito, dice Pablo, un recién convertido, porque se le puede subir a los humos la posición que tenga, sino tiene que ir aprendiendo, tiene que pasar por ciertos procesos para poder llegar a la posición, ser vacunado, así como nuestros niños, cuando nacieron, ¿verdad? Nos dolía en el corazón aquella agujeta que les ponían. Y como padres no queremos que nos toquen a nuestros pequeños. Una concuña mía, cuando nació su primer hijo, ella no permitió llevarlo a la clínica para que lo vacunaran. Y cuando los demás familiares tocaban a su hijo, que se lo pedía, ya ve que uno para cargarlo, ella con una toallita lo limpiaba. Ese hijo se le murió antes del año. Cuando se le enfermó, el doctor le dice, ¿le puso las vacunas, señora? Dijo, no. No, al menos una vacuna que le haya puesto. Dijo, no. El niño falleció. Entonces, nosotros, para poner a alguien de liderazgo, tiene que pasar por ciertos procesos, tiene que experimentar el dolor. Y muchas veces uno como pastor sabe lo que le va a venir. Y sabe el resultado que viene por la situación difícil que está pasando a aquel miembro de tu iglesia. Pero tú tienes que solamente orar por él, para que Dios le fortalezca, porque él tiene que aprender o tiene que ser vacunado de esa forma para poder llevar a efectividad el ministerio que Dios está empezando a formar en él. Y uno como pastor ve eso, y lo que haces es alentarlo a que aguante vara, como decimos ahí. Aguante vara, hermanito. Ya pronto viene la luz a su vida. Ahí es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo trate con cada uno de ellos, los vaya forjando, les vaya moldeando su carácter, su forma de ser, su forma de pensar, sus hábitos. Y para el tiempo uno se da cuenta de que valió la pena que pasara por esa situación el hermanito o la hermanita. Amén. Entonces, evadiendo la trampa del orgullo. ¿Qué miramos acá? Vamos a ver. Mire aquí, si tu orgullo te mata, el mío no me deja ir a tu entierro. A veces es difícil soltarlo, pero es necesario el orgullo, porque si no, mire,
Ahí está con la bolsa de oro, no sé qué será que lleva por ahí. Entonces, el orgullo es peligroso, evadiendo la trampa del orgullo. Si el orgullo es tan difícil de detectar y un enemigo tan insidioso, ¿cómo podemos guardarnos de este pecado tan terrible? Vamos a ver los siguientes puntos, son algunos pasos que todos debemos dar a fin de que podamos evitar la trampa de la soberbia que tanto acecha a los líderes. Primeramente, hay que mantenernos cerca de Dios. Manténgase cerca de Dios en todo momento. Permanezca en estrecha comunicación con el Señor mediante una vida disciplinada en la oración diaria, a través del estudio diligente de la palabra de Dios y en la continua meditación de la palabra. Esto, hermanos, le mantendrá concentrado en su gloria y le ayudará a preservar una visión sobria de la importancia que tiene el lugar que usted está desarrollando o lo que está haciendo para el Señor. Otra de las cosas que hay que hacer, orar y ayunar. Esas otras tips que nos pueden ayudar para que usted sepa cómo evadir la trampa del orgullo. Si acaso hay orgullo en su vida, ore como dijo David: afligí con ayuno mi alma. Amén. Otra cosa, mantenerse cerca de otros. El liderato muchas veces aísla a las personas. La Biblia dice que debemos preservar en la comunión. Siempre mantenga alguna clase de intimidad o confraternidad con aquellos que pueden ser edificación espiritual para su vida, de una manera correcta, y que le puedan corregir si es que hay necesidad de que le ayuden a que tenga que ver algunas correcciones en su vida o su ministerio. Entonces, el líder que no recibe estímulo consistente y sincero de parte de sus amigos de confianza puede perder su perspectiva de dar paso al orgullo. O sea, que haya confianza entre líderes para que diga: hermano, ¿sabes qué? Como que se te está subiendo esto, es mejor, mira esto, te aconsejo de parte de Dios, mira, con toda humildad y mansedumbre, ¿por qué no lo haces de esta manera? Amén. Y si el hermano se es humilde y capta aquel consejo, bueno, será de grande bendición y no va a permitir que el orgullo llegue a su vida. Amén. Entonces es bien importante mantenernos cerca de otros que nos puedan ayudar en determinado momento. Otra cosa más, nunca compita por las posiciones. Amén. El Salmo 75:6 nos dice: porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Dios es quien promoverá la posición de liderato que tiene para usted, sin importar las circunstancias, aleluya, que le rodeen. Él conoce dónde está usted y se encargará de promoverle a su debido tiempo. Es Dios quien te promueve, no el hombre. Es Dios que va viendo y pone en el líder lo que tiene que hacer contigo, que te va dando las promociones. No busques tú promoverte por ti solo. Es que ahora soy maestro, mejor quiero ser ahora esto otro. Es que empecé barriendo la iglesia, ahora quiero ser ujier, ahora quiero ser diácono. No, el líder de la iglesia, usted como líder tiene que ver cómo reacciona aquel hermano, aquella hermana cuando usted le llama la atención incluso. Entonces, una persona que tú le llamas la atención por algo que se equivocó y miras que reacciona de una forma humilde, ese va a ser un buen líder para que va a ser de grande bendición en tu ministerio. Pero si aquel hermano, ¿por qué no lo dicen los demás? ¿Por qué nomás a mí? Y aquel, ¿por qué no le dice nada? Cuidado con esos hermanos. Ahí donde Dios les va a dar con más fuego y con más martillo más duro para forjar su carácter y quebrantarlos y darles la forma que el Señor desea. Otra cosa más, ya casi terminamos este primer taller. Procure sobresalir como sirviente de otros. Un buen sirviente se esfuerza en hacer que aquellos a quienes sirve tengan éxito. Si tú estás sirviendo aquí en la iglesia Torre Fuerte, tú tienes que realizar tu trabajo para que sobresalga el líder de aquí, en este caso el pastor del local. Eso es lo que uno tiene que hacer como líder. Si tú estás bajo el ministerio de liderazgo de Torre Fuerte, tienes que hacer lo mejor. Yo siempre he dicho esto: si tú tienes algo malo y algo bueno,
Pues cámbialo por algo bueno. ¿Qué pasa si tienes algo bueno y algo mejor? Cámbialo por algo mejor. Si tienes algo mejor y algo excelente, cámbialo por la excelencia. Siempre trata de hacer las cosas mejor cada día y honrar a Dios y al siervo de Dios. Y no te vas a acabar las bendiciones que Dios va a dar a tu vida, ya lo verás. Amén. Entonces, conduzca, si acaso hay, eso es algo que se aconseja muchas veces. Si hay alguna dificultad, lo más fácil es hacer un servicio de lavamiento de pies, para que la gente entienda que uno es un servidor y no querés enseñorear como líder que es. Es importante que nosotros mantengamos siempre esta actitud de que somos siervos y no señores de la grey, de que estamos haciendo cada día lo mejor para el Señor, que aprendemos a veces de las experiencias. Nos equivocamos, sí, tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos la respuesta y el consejo de Dios a nuestro alcance, a nuestra disposición. Cuando emerjan dificultades en la iglesia, un servicio de lavado de pies pues siempre va a ayudar como un antídoto para romper la tenacidad del orgullo que se oculta muchas veces detrás de los pleitos, de las disensiones. Amén. Entonces, concluyendo, y acabamos aquí. A fin de ser salvo del fracaso debido al orgullo, hay que orar siempre, pidiéndole a Dios que nos ayude. Él ha prometido guiarnos por senda de justicia. Él ha prometido protegernos de todo mal. Hay que pedir al Señor que sigamos estando en la posición de saber escuchar su voz, obedecer su voz y atenderla, de que nos libre de los pecados presunciosos, de la inmoralidad, de la codicia, del orgullo, de que Él escudriñe día a día nuestro corazón, de que revele cualquier cosa de estos pecados pilares de los cuales una vez no está consciente de ello, que el Señor nos muestre que estamos fallando en tal área o en tal situación, porque queremos ser mejores. ¿Quiénes quieren ser mejor aquí? Amén. Eso no es malo, ser mejor hijo de Dios, mejor siervo de Dios. Ser excelente siervo de Dios no es malo. Dios nos pide eso, ser cada día más santos y más consagrados al Señor. Amén.